no puedo dejar de referirme a los últimos hechos que nos tienen tan tristes a los demócratas colombianos y referirme al gobierno del presidente Duque, a los logros del gobierno del presidente Duque. Ustedes me vieron acá en Mariquita, con algunos de ustedes lo hicimos, haciendo campaña por el presidente Duque. ¿Y por qué? ¿Por qué lo acompañamos? No fue por cálculo, porque yo no soy una persona de cálculo, yo soy una persona de convicciones. Lo acompañamos porque es un hombre cuya trayectoria, tanto pública como privada, ha sido transparente e impecable. No hay una sola persona en Colombia que pueda decir un ápice en contra del presidente Duque de algo que haya hecho indebido, indelicado. Es un hombre cuya transparencia garantiza una lucha contra la corrupción decidida en nuestro país. Eso es lo primero que hay que decir del presidente que tenemos gobernando a Colombia. Segundo, un presidente capaz, un presidente competente, un presidente que se dedicó en campaña a estudiar los problemas de Colombia, también cuando fue senador de la República, y como presidente a dar resultados, a producir para los colombianos. ¿Y qué podemos decir en estos 15 meses de gobierno? En el frente de la salud, por ejemplo, es el único gobierno que se decidió con toda la firmeza a saldar las deudas de las EPS con los hospitales. Ese era el cáncer más grande que tenía el sistema de salud colombiano y la razón por la cual había una atención tan deficiente en términos de salud. Eso ya es un hecho, eso ya está en marcha. No se han pagado aún todas las deudas, pero en este momento se están pagando y es evidente la mejoría del sistema de salud en Colombia. Si hablamos del Frente de Legalidad, por ejemplo, un gobierno que se ha aplicado a hacer la paz, pero la paz con legalidad. Un gobierno que recibió una herencia muy complicada en materia de orden público, una herencia que se refleja en 200.000 hectáreas cultivadas de coca. La coca, los cultivos ilícitos, son el combustible de la violencia en Colombia. Es lo que hace que proliferen los grupos criminales, no importa el nombre que le pongan, si son disidencias de las FARC, si son los Pachecas, si son los del Golfo, etcétera, etcétera, todos criminales que maltratan al pueblo colombiano y que matan los líderes en Colombia. La primera vez en 8 años que hay una frenada en la tendencia de crecimiento de los cultivos ilícitos y empieza ese flagelo a declinar en Colombia, se logró este año gracias a esa lucha que ha dado el presidente Duque contra la criminalidad y contra el narcotráfico, que es una lucha por la vida y por los derechos humanos. Por eso, esa lucha que venía siendo aplazada en los últimos años tenía que ser retomada para proteger la vida y la libertad de los colombianos. Eso lo está logrando el presidente Iván Duque. Si miramos en el frente agropecuario, se rescataron las instituciones del sector agropecuario de las guerras del clientelismo y de la politiquería. El Banco Agrario es un ejemplo de ello. Hicimos nuestra reestructuración para eliminar cargos de burocracia que se había venido acumulando en Bogotá y en las oficinas regionales, para que con esa plata pudiéramos contratar 403 nuevos asesores comerciales que van a estar con ustedes en las veredas colocando crédito, y pudimos ingresar a la planta de personal del banco a 700 temporales que venían desempeñando esa función comercial como temporales y por supuesto por la falta de estabilidad en el banco no le daban un buen servicio al cliente. Ya están en la planta de personal y todavía hay quienes se atreven a decir que el presidente Duque es enemigo de los trabajadores, cuando está haciendo reestructuraciones pensando también en los trabajadores y ampliando las plantas, por ejemplo en el Banco Agrario, para que los temporales que tienen vocación de permanencia estén en la planta del banco. O el año pasado, por ejemplo, que el presidente Duque hizo el incremento del salario mínimo más alto en 3 décadas en el país y dicen que es enemigo de los trabajadores. Ahora miremos en el frente de la educación, y hay unos que dicen que el presidente Duque no es una persona amiga de los estudiantes y de la educación. Falso. ¿Cuántas veces lo ha dicho que la educación es el vehículo para la movilidad social en Colombia? Pero eso no son palabras que se van al viento.
Ese compromiso tiene que verse reflejado en recursos, y por eso el presidente Duque destinó el presupuesto más alto de la historia de Colombia. Oigan, mis queridos amigos, en la historia de Colombia no había habido nunca un presupuesto más alto para la educación de los colombianos como lo hay hoy en día. Y eso ya lo están reconociendo los rectores de las universidades públicas en Colombia, que nunca habían tenido tantos recursos para mejorar la calidad de la educación como lo están teniendo ahora. Y aquí me podría quedar yo, mis queridos amigos, enumerándole logros de este gobierno. Y en buena medida, todas esas ejecutorias se hacen porque se paró firme frente a un fenómeno que estaba corroyendo y deslegitimando la democracia, que era el fenómeno de la mermelada, que era la gran fuente de corrupción en este país. El presidente Duque frenó ese fenómeno perverso de entregarle puestos y contratos en el Ejecutivo, de entregarle básicamente el Ejecutivo a unos congresistas, no todos, algunos, y esos que hoy hablan sobre la corrupción e invitan a marchar contra la corrupción, estaban metidos en esa corrupción y en esa mermelada. Ya los proyectos de ley en Colombia se tramitan por el mérito de sus iniciativas. Ya los proyectos de ley en Colombia se tramitan con una discusión transparente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y claro, eso le ha acarreado al gobierno muchos costos políticos, pero ha podido ejecutar las obras y ha podido poner el poder ejecutivo al servicio del ciudadano y no al servicio de esos grupos minoritarios y de esas clientelas políticas que tanto daño le han hecho al país. Entonces, mis queridos amigos, cuando uno ve un gobierno que va por el camino correcto, que está produciendo resultados tangibles, no puede pasar, no puede ser que haya un líder de la oposición que quiera ganar con anarquía, con pillaje y con vandalismo en las calles lo que perdió en las urnas, lo que perdió en las elecciones del año pasado. No nos puede pasar a los colombianos que nos prestemos a esos engaños de ese líder de la oposición que no está interesado en reivindicar derechos ni conquistas del pueblo colombiano, sino en crear el caos y la anarquía para desestabilizar y deslegitimar la democracia y derrocar un gobierno que está haciendo lo correcto por el pueblo colombiano. Nosotros nos tenemos que parar firmes contra eso y decirle a esos líderes que invitan al pillaje y que invitan al desorden, que a Colombia la cambiamos es todos unidos, trabajando, dialogando, con emprendimiento, con devoción, con valores, como estamos haciendo hoy acá, reuniéndonos para ver cómo podemos impulsar el sector panelero. Esa es la manera de sacar a Colombia adelante, y no invitando a la desestabilización, a veces con ropajes de causas humanas, que lo único que tiene por dentro es un designio de imponer aquí regímenes totalitarios, derrocar nuestra democracia y llevar a Colombia a la miseria. Eso no lo podemos permitir. Muchas gracias, queridos amigos, y nos disponemos al conversatorio. Muchas gracias a todos.